Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy y esta noche compartiremos con ustedes apartes del evento virtual de entrega de informes del movimiento sindical a la Comisión de la Verdad. Escuchemos a continuación el informe de Marta Alfonso, segunda vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Yo quiero resaltar nuestro informe, se llama La Vida por Educar, y precisamente resaltamos este nombre porque esa es como la historia, ¿no? Maestros y maestras que fueron perseguidos, que fueron exterminados, sindicalizados, miembros de FECODE, y el informe lo hicimos desde 1988 al 2010, o sea, es este periodo el que cogemos y son estos datos los que hemos querido construir. Pero también contarles que, dada el alto nivel de criminalización, nosotros encontramos 1.057 casos en este periodo de violencias, diferentes tipos de violencias, asesinatos, amenazas, secuestros, desapariciones, desplazamiento, atentados contra la vida, que digamos hacen parte, tortura de toda esta situación. Nosotros, frente a esto, hemos planteado varias situaciones. La primera es entender que en este sentido, los hechos tuvieron un papel un papel muy complicado dependiendo del periodo. El primer periodo es de 1986 a 1990 y fue un periodo que se centró principalmente en el terreno de Antioquia, algo de Córdoba y el eje cafetero. Y coincide con el fenómeno paramilitar, ¿sí? Luego se extiende hacia otros sectores del territorio, 1990 a 2002, donde estuvo el pico más alto de asesinatos contra maestros y maestras sindicalizados y donde claramente se vio precisamente una dinámica y un patrón. Fueron amenazados, eran territorios donde el conflicto armado estaba bastante álgido, donde el papel del sindicato era muy activo en la denuncia. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Felipe Vélez, que en ese momento ocupaba la presidencia de ADIDA y entonces venía haciendo una serie de denuncias y exigencias frente a lo que pasaba en el territorio. Él también era parte del comité, el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos anteriormente. Al otro día asesinan a Héctor Abad y a Leonardo Betancourt, que llegaban al entierro de él en la puerta de Adida y que en ese momento Leonardo Betancourt había tomado precisamente la presidencia del Comité de Derechos Humanos. Entonces, eran personas que estaban ligadas en ese momento a la lucha por los derechos humanos y a una situación miedosa en el 86 que vivía Antioquia frente al paramilitarismo y a un asesinato no solo de maestros y maestras, sino defensores de derechos humanos. Es más, este está declarado como crimen de lesa humanidad precisamente porque se habla que cerca de 63 entre maestros y defensores de derechos humanos fueron asesinados en este periodo. Entonces, ¿qué notamos nosotros? Que para nosotros es un crimen de lesa humanidad donde el Estado actuó por acción o por omisión y que el objetivo era desestructurar, acallar o cooptar a el movimiento sindical. Y vamos a decirlo así, FECODE y obviamente nosotros filiados a la CUT representábamos en ese momento una posición no solo en la discusión, en las luchas reivindicativas del magisterio y de sus derechos, sino también
de todos los programas que habían alternativos, de esas propuestas sociales de pensar en una sociedad diferente, de pensar que no había democracia, no había derechos civiles, y esta primera etapa hasta del 86 al 90 fue antes de la Constitución del 91, donde el magisterio estaba peleando precisamente por el Estado social de derecho que tenemos hoy, porque existieran dos cortes, porque existiera una justicia, porque existieran unas garantías sociales que hoy se están cuestionando. Sin embargo, nosotros sabemos que durante la Constitución del 91 se logra establecer los tres poderes en la estructura de los tres poderes públicos, precisamente ese respeto y ese equilibrio que debe haber, pero que hemos tenido una serie de situaciones que hoy atentan contra ese Estado social de derecho. Entonces, me atrevo aquí a coger la CUT porque sé que hemos estado muy hermanados. Nosotros siempre hemos luchado precisamente por un amplio espectro, fuera de nuestras reivindicaciones como gremio, por los derechos sociales, políticos, económicos y sobre todo por la democracia y la paz del país. Después viene ese periodo tan fuerte del 90 al 2002, que es donde decimos que tenemos más asesinatos, que fue precisamente la expansión del conflicto armado y particularmente del fenómeno paramilitar. Nosotros sabemos que tenemos otros maestros y maestras muertas sindicalizados en el territorio, pero también hay algunos que no, el objetivo no era acabar con el sindicalismo, mientras que los casos que nosotros traemos en este informe van porque el objetivo principal era desestructurarnos y acallarnos. En este sentido, estamos terminando también de construir o de, digamos, de organizar algunos aspectos del informe de Adida. ¿Por qué Adida? Porque Adida es el caso emblemático de nosotros, el que ha sufrido más de 430 asesinatos de maestros y maestras sindicalizadas y que da cuenta como del patrón y de las afectaciones que hemos tenido como movimiento sindical. Sin embargo, del 2002 al 2010 bajó el número de asesinatos, pero se impuso la amenaza. Y la amenaza hoy es la constante, porque de alguna manera el miedo ya estaba sembrado. Ya se sabía que eran ciertas amenazas y con la amenaza bastaba para que se desplazaran las poblaciones. Allí miramos en todo el proceso cómo las mujeres son las más afectadas en ese territorio, en ese periodo, porque por un lado, cuando si bien es mayor el número de muertos hombres, sabiendo que somos un gremio más femenino, muestra cómo había un peso sobre nosotras de lo que se venía cargando. Hay que aclarar y, digamos, resaltar que FECODE ha sido, a pesar de que sí perdió afiliación, ha sido una organización de una fuerte resistencia, de una claridad para enfrentar los diferentes periodos y que aún hoy que se está repitiendo el fenómeno, mantenemos en alto nuestra defensa a la vida, a la paz, a los derechos democráticos, defendemos el sistema integral de verdad, justicia y reparación, nos hemos opuesto y nos han señalado por defender la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que cometí un error ahora, la Jurisdicción Especial de la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidos, porque nosotros hemos puesto claro la necesidad de que en este país hay que construir la paz y por eso nuestro lema es Escuela Territorio de Paz. Con esto decir que nosotros consideramos que esto es un crimen de lesa humanidad y que lo que se buscó fue acallar no solo a ese sindicalismo activo por la defensa de los derechos, sino por la búsqueda de una sociedad con democracia y justicia social. Y seguimos con más información aquí en Educación al Día y estamos escuchando las intervenciones durante el evento virtual de la entrega de informes del movimiento sindical a la Comisión de la Verdad. Escuchemos a continuación al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela. Podemos decir entonces que desde la Central Unitaria hemos decidido presentar este informe a la Comisión de la Verdad dentro de estos escenarios que nos brindan los acuerdos firmados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno anterior en La Habana, en donde, como lo reseñaré más adelante, pues nos han ofrecido este escenario de la Comisión de la Verdad,
de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en el ejercicio, diríamos nosotros, de buscar que en este caso se sepa la verdad de lo que ha ocurrido con el movimiento sindical, arropado por todo un tema de violencia, y en el cual nosotros afirmamos en nuestro informe que lo que se ha dado es un genocidio en el caso concreto de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Es indiscutible que de todas maneras ha habido un sector muy amplio del movimiento sindical en el país caracterizado por su lucha inclusive desde comienzos del siglo pasado, en su lucha por los derechos de los trabajadores, pero esa lucha por los derechos de los trabajadores también ha estado marcada por una confrontación con las élites dirigentes, por una posición y una cultura antisindical prácticamente generalizada, pero además por una lucha por la soberanía nacional que también ha marcado, ha tenido un signo de lucha antiimperialista, fundamentalmente en la lucha contra las grandes multinacionales, la mayoría de ellas provenientes indiscutiblemente de los Estados Unidos, y como potencia que indiscutiblemente a comienzos del siglo pasado ya jugaba un papel de mucho peso en la definición de los destinos de este país. La masacre de las bananeras, indiscutiblemente, que se da y muy bien narrada por 100 años de soledad de nuestro Gabriel García Márquez, es una lucha de los trabajadores bananeros contra la United Fruit Company, que está marcada por la decisión al ejército colombiano de atacar la expresión de los trabajadores, pero por mandato del gobierno nacional e indiscutiblemente por mandato del mismo gobierno norteamericano. Este escenario marca muchas luchas de los trabajadores colombianos, marca la lucha de los trabajadores cementeros, marca las luchas agrícolas, marca el paro nacional patriótico contra la reforma administrativa de Restrepo, marca la lucha de los trabajadores de Telecom por evitar que la empresa se acabara, la defensa de la Unión Sindical Obrera por evitar, como siempre se ha intentado y se continúa intentando, acabar o vender un activo tan importante como este. Son muchas las luchas que tienen ese tinte, por lo menos de estos sectores tienen ese tinte de defensa de los derechos de los trabajadores, de confrontación con el establecimiento y de confrontación con una potencia dominante en este país. La aparición de la Central Unitaria de Trabajadores indiscutiblemente se da en un escenario muy difícil de la realidad nacional, se da en el contexto de las fracasadas negociaciones del gobierno y de las FARC, proceso exitoso con otros sectores, pero el fracasado proceso, en un escenario de asesinato de candidatos presidenciales que se da en los finales de esa década de los 80, comienzo de la década de los 90, Jaime Pardo Leal, Jaramillo, Pizarro, Galán. Es una época de violencia que luego se entronca, en el caso de la su aparición, se entronca con la inserción de Colombia en el ejercicio en el bienvenidos al futuro, que sigue siendo pues la frase simbólica con que fue introducido nuestro país a lo que se ha dado en llamar la internacionalización de la economía, la globalización neoliberal, y que genera profundos hechos en la realidad nacional. Las tres centrales, precisamente en agosto de 1990, producen un documento en una página del Tiempo en 1990, anunciándole al país lo que le iba a suceder por esta decisión de tipo económico y político. Y yo creo que eso marca desde 1990 también la violencia de los 34 años de existencia de la CUT, que es su confrontación con este modelo, pero que también es la confrontación con los sectores más conservadores de este país, que alrededor de la nueva constitución, alrededor de las fracasadas negociaciones con las FARC, asumen que cualquier cambio del statu quo en este país significa una entrega del país al comunismo. Es decir, en esta lucha en el que
hubo una connivencia de sectores del Estado en todos los niveles, en el nivel nacional, departamental y municipal, con ejércitos armados de derecha, como los ejércitos paramilitares, en una connivencia también con sectores empresariales nacionales, con multinacionales en casos que están perfectamente ya, diríamos, fallados por organismos internacionales, y en esas luchas territoriales que se dieron de la insurgencia, y también los ejércitos paramilitares caen a diario y se vuelve cotidiano el asesinato de dirigentes sindicales. Y en eso la que es presa fundamental es la Central Unitaria de Trabajadores, por una central que tiene una caracterización muy bien definida desde sus inicios, tiene una caracterización muy definida. Primero, de la lucha por los intereses de los trabajadores. Segundo, de la lucha por un mejor país, y de confrontación con este modelo, por la defensa de la soberanía, nacional. Eso lleva a que el movimiento sindical, indiscutiblemente, de la CUT, sea victimizado, sea asesinado, son miles. Hay organizaciones nuestras marcadamente, como FECODE, marcadamente víctimas de este fenómeno, sindicatos agropecuarios y sindicatos que hoy van a expresar aquí su posición. En el contexto de la Central Unitaria hubo un hecho sistemático, premeditado, definido por variados sectores de lograr, y lo han logrado de cierta manera, que en este país haya un sindicalismo fuerte, un sindicalismo que interactúe como en cualquier democracia normal y civilizada del mundo pueda interactuar el movimiento sindical. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios.
Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y escucharemos a continuación el informe que brindó el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, en el evento virtual de la entrega de informes del movimiento sindical a la Comisión de la Verdad. Escuchemos. Perfecto. Muchísimas gracias por esta acción general del trabajo CGT, sin protagonismo de ninguna naturaleza, pero sí en la convicción profunda que nos ha caracterizado a lo largo de 49 años de historia. Queremos, a través de este y de otros informes que hemos venido presentando a la Comisión de la Verdad, hacer un esfuerzo por contribuir a la construcción de una verdad integral, uniendo todos los fragmentos de la verdad que se plantean desde diferentes ángulos, desde diferentes organizaciones. Y queremos contribuir a la construcción de la verdad precisamente en la perspectiva de tener esa verdad integral y que ella contribuya al afianzamiento de la paz, a que de una vez por todas empecemos a resolver este conflicto interno que tenemos en nuestro país y que los trabajadores y el conjunto de la sociedad podamos vivir en paz conforme a lo que ha sido nuestro quehacer y nuestro querer a lo largo de la historia. Queremos aportarle al pasado y al presente de esta situación y ante la opinión pública que Colombia y los trabajadores hemos sido víctimas de una sistemática política de violencia antisindical que nos obligó inclusive ante escenarios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, no solamente plantear las violaciones a la libertad sindical, al derecho de organización, al derecho de huelga, sino que año tras año tuvimos que contribuir a aportarle a la comunidad internacional elementos que por lo menos permitieran comprender de parte de esa comunidad internacional la verdad de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, particularmente en los últimos 28 o 30 años. Tengo un dato que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto se lo planteamos a la comisión que trabajó con algunos de los dirigentes nuestros en distintos lugares del país. Entre junio del año 2000, tomemos atenta nota, y junio del año 2001, en Colombia fueron asesinados 197 sindicalistas, 197, lo que llevó a la conferencia y particularmente a la Comisión de Aplicación de Normas a ubicar a Colombia como el país más peligroso para ejercer la actividad sindical y elevar a la categoría de crímenes de lesa humanidad lo que venía pasando contra los sindicalistas en Colombia, porque la cifra que se presentó en esta conferencia fue sencillamente monstruosa. Luego, entre junio del año 2001 y junio del año 2002, se presentó la escalofriante cifra nuevamente de 97 sindicalistas asesinados. Claro, eran 100 de diferencia, pero eso no podía ser presentado internacionalmente como un caso de progreso. Progreso es cuando no haya ni un solo sindicalista que sea asesinado en nuestro país, pero así pretendió ser presentado durante el gobierno del presidente Pastrana. Entonces, nosotros lo que queremos contribuir es a que ese clima de violencia antisindical, que ese clima de estigmatizar al movimiento sindical cese de una vez por todas. Y eso que solamente hablamos de los muertos. Pero ¿qué hay del mundo de desaparecidos, del mundo de personas exiliadas, del mundo de personas secuestradas? Solamente en el caso de la CGT, durante estos años
495 sindicalistas fueron víctimas de estas prácticas de carácter antisindical. Y por ello nosotros queremos compartir con ustedes que el trabajo de la Comisión de la Verdad es un trabajo impecable, que acompañado por nuestras secretarías o departamentos de derechos humanos, está contribuyendo a la construcción de esa verdad en nuestro país. Nosotros queremos compartir con ustedes que siempre condenamos los hechos de violencia antisindical, vinieran de donde vinieran. Porque es que uno no puede decir, no, es que solamente viene este sector. No, estuvieron involucrados agentes del paramilitarismo, de las guerrillas, agentes de distintos gobiernos, en una matanza selectiva de los sindicalistas en Colombia. Por ello, una vez que este informe esté en poder del pueblo colombiano, hay que analizarlo detenidamente y saber cuál ha sido la contribución de la CGT, de la CTC, de la CUT, de FECODE, a todo lo que tiene que ver con esa construcción de la verdad en nuestro país. Mientras no se construya la verdad, difícilmente vamos a derrotar la violencia antisindical en la República de Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, compartiendo con ustedes algunos informes que brindaron los presidentes de las diferentes organizaciones sindicales durante el evento virtual de entrega de informes del movimiento sindical a la Comisión de la Verdad. Escuchemos a continuación al presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón. Para FECODE es demasiado importante, uno de los sindicatos o el sindicato más victimizado en esta violencia que ha vivido
y que desafortunadamente sigue viviendo nuestro país. Nuestro informe titulado La vida por educar, crímenes de lesa humanidad, de persecución y exterminio contra maestras y maestros sindicalistas, miembros de FECODE, entre el año de 1986 y 2010, 25 años, donde se generaron más de 1.057 hechos de violencia de derechos humanos, la inmensa mayoría, más del 90% en asesinatos, homicidios, desapariciones, desplazamiento, tortura, lo cual hoy nosotros, el sindicalismo colombiano, estamos en deuda con todos nuestros compañeros y compañeras que han sido víctimas de toda esta cruel y triste guerra que estamos viviendo. Hoy en estos momentos que se quiere negar el derecho a la verdad como base del reconocimiento y posibilidad de construir proceso de paz, nosotros los maestros de Colombia le apostamos a una paz con justicia social, una paz que verdaderamente llegue a todo el territorio colombiano, a las zonas más apartadas y alejadas de nuestro país. Por eso nosotros, nuestro lema, y más que nuestro lema, nuestro trabajo, que hoy estamos desarrollando a lo largo y ancho del territorio colombiano, la escuela como territorio de paz. Este informe que presentamos hoy ante la Comisión de la Verdad, construido con nuestra organización sindical, con FECODE, con su comité ejecutivo, en coordinación con nuestra compañera segunda vicepresidenta Marta Alfonso, con su equipo de derechos humanos, con nuestros 34 sindicatos filiales. Queremos que verdaderamente haya verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso es lo que claman los maestros y maestras de Colombia, los jóvenes y los niños y, por supuesto, todo el pueblo colombiano, y esperamos que se cuente, que se diga la verdad, porque aquí el Estado ha sido cómplice por acción y por omisión y no podemos seguir alimentando esas circunstancias. Por eso debemos, entre todas y todos, entre las maestras y maestros, entre los colombianos y toda la ciudadanía, los jóvenes, las niñas y los niños, los hombres y las mujeres, de construir un verdadero país para vivir en mejores condiciones y con justicia social. Hacemos entrega de nuestro informe oficial, La vida para educar, y en lo cual es importante para FECODE y para todo el pueblo colombiano y el mundo. Muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.